Iniciamos con la videoconferencia de repaso de la tutoría número 6. Ahora vamos a ver la segunda parte de la unidad 5 que trata sobre funciones trigonométricas. Aquí recordamos lo que son las identidades trigonométricas. En esta parte tenemos las inversas de las funciones. Por ejemplo, la cosecante de x, la inversa va a ser seno de x. Sabemos de que la inversa de coseno de x es secante de x. Entonces acá vemos en la presentación que inversa de secante de x es 1 sobre coseno. Tenemos las identidades pitagóricas, identidades cofuncionales, así también las principales identidades trigonométricas. Por ejemplo, la suma y diferencia del seno, del coseno y de la tangente cuando hay dos ángulos. Luego el ángulo doble del seno, del coseno y tangente, el ángulo medio y la reducción de potencias. Tenemos también lo que son identidades de ángulos negativos. Por ejemplo, cuando tenemos el coseno de un ángulo negativo, va a ser equivalente a tener el coseno de ese ángulo. Diferente del caso del seno de un ángulo negativo, que es equivalente a tener menos seno de ese ángulo. Estas funciones, estas identidades trigonométricas nos van a servir para ir desarrollando los ejercicios de esta segunda parte de la unidad 5. Recordamos el círculo unitario que lo vimos en la tutoría número 5. Y ahora vamos a comenzar con el primer ejemplo. Demuestre las siguientes identidades. Tenemos la identidad A. Secante de x menos seno de x por tangente de x es igual a coseno de x. Entonces, para comenzar, vemos de que secante de x es equivalente a tener la inversa del coseno de x, 1 sobre coseno de x. Luego, tenemos menos seno de x y tangente sabemos de que es seno sobre coseno. En el lado izquierdo, para llegar a demostrar que esa identidad en el lado derecho va a ser coseno de x. Mantenemos siempre 1 sobre coseno de x. Luego, aquí tenemos seno de x. Por el numerador seno de x nos queda seno al cuadrado de x. Y como aquí tenemos signo negativo, se mantiene ese signo. En el denominador tenemos coseno de x. En esta parte de la expresión del lado izquierdo, tenemos una resta de fracciones con el mismo denominador. Al momento de operar, nos queda en el denominador coseno de x. Luego en el numerador nos queda 1 menos seno al cuadrado de x. La expresión 1 menos seno al cuadrado de x es equivalente a tener coseno al cuadrado de x por la propiedad pitagórica, que dice que el cuadrado de seno de x más el cuadrado de coseno de x va a ser igual a 1. Entonces, esta expresión que tenemos 1 menos seno al cuadrado de x lo sustituimos por coseno al cuadrado de x, que lo obtuvimos de despejar en la propiedad pitagórica. Al final nos va a quedar coseno al cuadrado de x sobre coseno de x. Se elimina el cuadrado y solo nos queda coseno de x, que es equivalente a la parte de la identidad que está en el lado derecho, que es también coseno de x. Ahora tenemos la siguiente identidad. 1 menos tangente cuadrado de teta sobre 1 más tangente cuadrado de teta va a ser igual a tener coseno de 2 teta. Para comenzar, debemos descomponer la tangente al cuadrado de teta, que es equivalente a tener seno sobre coseno, y encerramos en un paréntesis esa expresión elevada al cuadrado, porque aquí nos está diciendo que es tangente cuadrado de teta. En la parte del denominador sucede lo mismo. Descomponemos tangente cuadrado de teta, que es seno sobre coseno de teta, elevado al cuadrado. Sabemos de que este numerador y este denominador se ven afectados por la potencia 2. Entonces queda 1 menos seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta.
en el numerador y en el denominador queda igual, pero con un signo positivo. 1 más seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta. A partir de esto, ahora tenemos una resta. En el numerador tenemos una resta de expresiones donde en el caso del 1 su denominador va a ser 1. Lo mismo sucede en el denominador, tenemos una suma de fracciones. Y aquí ya la vemos operada. En el caso del numerador tenemos como este denominador es coseno cuadrado de teta, se queda como el denominador general. Ponemos coseno cuadrado de teta, como lo vemos en la presentación, como denominador, y en la parte del numerador colocamos coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Y en el denominador, esta suma de estas dos fracciones nos queda coseno cuadrado de teta en el denominador, y en el numerador nos va a quedar, en vez de 1 nos queda coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Ahora bien, tenemos acá en la parte del numerador tenemos esta operación. Coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Y como tenemos denominador, podemos multiplicar extremos por extremos. Coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta se multiplica con coseno al cuadrado de teta, como lo vemos en esta parte de la expresión. Y el denominador nos queda coseno cuadrado de teta por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, como lo vemos acá. Estos cosenos cuadrados, tanto en el numerador como en el denominador, se eliminan. Y ahora las expresiones que están en paréntesis se pueden sustituir por identidades trigonométricas. En el caso de, en la parte del numerador tenemos coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta, que es equivalente a tener coseno de 2 teta, es decir, una identidad trigonométrica de ángulo doble. Entonces, sustituimos en vez de esta expresión en paréntesis, ponemos coseno de 2 teta. Y luego la identidad pitagórica, que es coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, que es equivalente a tener 1. En el numerador nos queda coseno de 2 teta y en el denominador nos va a quedar 1. Por lo tanto, eso es equivalente a tener coseno de 2 teta, que es en el lado izquierdo, y en el lado derecho también tenemos coseno de 2 teta. Y así se demuestra la identidad en este ejercicio. Ahora tenemos el siguiente ejemplo, que es resuelva las siguientes ecuaciones. Y se nos presenta la primera, que es seno de 2 teta es igual a 1. Comenzamos resolviendo, despejando el seno, pasa al lado derecho. Nos queda 2 teta es igual a seno inverso de 1. Al hacer la operación nos va a quedar que es equivalente a tener 90 grados. Al hacer la operación en calculadora. Y 90 grados convertido en radianes es pi medios. Tenemos 2 teta es igual a pi medios. Como este ejercicio no nos pide en qué intervalos hay que encontrar las soluciones de esta ecuación, es necesario entonces obtener todas las soluciones del ejercicio, de la ecuación. Por lo tanto, vamos a sumar un periodo de 2pi que le corresponde a la función seno, a la expresión que tenemos acá, que es pi medios. Nos queda 2 teta es igual a pi medios más 2k pi, que es la expresión del periodo de la función seno. Como tenemos aquí este 2, despejamos teta y nos queda pi medios más 2k pi sobre 2. Al hacer la operación pi medios entre 2 nos da pi cuartos. Luego, más, ponemos el signo más, y aquí operamos 2k pi sobre 2. Nos queda pi por k, donde k va a pertenecer a los enteros, es una constante.
Entonces, el conjunto solución se puede expresar de la siguiente manera. Pi cuartos más pi por k, donde k pertenece a los enteros. Eso es en radianes. Ahora, en grados nos queda 45 grados más 180 grados por k, donde k va a pertenecer siempre a los números enteros. Esto por el hecho de que no había un intervalo donde teníamos que encontrar el conjunto solución de la ecuación. Por eso fue que se le sumó a pi medios el valor del periodo de la función seno. Ahora tenemos la siguiente ecuación. 2 por seno cuadrado de teta más raíz cuadrada de 3 por coseno de teta más 1 es igual a 0. Si teta pertenece al intervalo de 0 a 2pi. Aquí es muy diferente porque se nos está diciendo que el ángulo teta ya tiene un intervalo que es de 0 a 2pi. Tenemos que encontrar una respuesta en ese intervalo. Y comenzamos resolviendo la ecuación. 2 seno cuadrado es equivalente a 1 menos coseno al cuadrado. Aquí convertimos este seno al cuadrado en coseno utilizando la propiedad pitagórica, porque en el caso de raíz cuadrada de 3 por coseno ya no se puede convertir o no se puede aplicar una identidad trigonométrica para este término. Por lo tanto, como tenemos aquí la función seno elevado al cuadrado, podemos utilizar la propiedad pitagórica y dejarlo en función de coseno para poder desarrollar esta ecuación. Nos queda 1 menos coseno al cuadrado de teta en vez de seno cuadrado de teta más raíz cuadrada de 3 por coseno de teta más 1 igual a 0. Luego, multiplicamos esta constante 2 por cada uno de los términos que están en paréntesis. 2 por 1 es 2, 2 por menos coseno cuadrado de teta es menos 2 coseno cuadrado de teta. Lo demás, que es raíz cuadrada de 3 por coseno de teta más 1, se mantiene igual. Ahora operamos. Este término independiente que es 2 se suma con el término 1. 2 más 1 es 3. Nos queda menos 2 coseno cuadrado de teta más la raíz cuadrada de coseno de teta más 3. Le aplicamos cambio de signo porque la variable que tiene el cuadrado, la mayor potencia de la ecuación, tiene signo menos. Entonces le hacemos cambio de signo. Y nos queda 2 coseno cuadrado de teta, pero positivo. Luego acá, menos raíz cuadrada de 3 por coseno de teta, y como aquí 3 era positivo, ahora pasa a negativo, el término independiente, igualado a 0. Vamos a hacer una sustitución. En vez de coseno, lo vamos a sustituir por una variable para aplicar la fórmula de la cuadrática y poder resolver esta ecuación. Vamos a llamar u a coseno de teta. Entonces ponemos 2 por u al cuadrado, porque aquí está elevado al cuadrado la función coseno, 2 por u al cuadrado, menos raíz cuadrada de 3 por u, luego menos 3 igual a 0. Y aplicando la fórmula de la cuadrática, que es menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c sobre 2a, vamos a sustituir por los valores de a, b y c, donde a va a ser el término que acompaña a la variable que tiene la mayor potencia. En este caso a vale 2, b es el término que acompaña a la variable que tiene potencia 1, entonces es menos raíz de 3. Y por último el término independiente, que c es igual a menos 3. Con esos valores sustituimos en la fórmula de la cuadrática. Nos queda menos, paréntesis, menos raíz de 3, más o menos la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado por b al cuadrado, menos 4 por a, que es 2, por c, que es menos 3. Al desarrollar la operación, menos por menos da más, entonces nos queda raíz cuadrada de 3 más o menos la raíz cuadrada de esta raíz. Este radical se elimina por esta potencia 2, nos queda c positivo.
Y luego hacemos la operación menos cuarto por 2 por menos 3 nos queda más 24. Haciendo la operación interna de radical nos va a quedar raíz de 3 más o menos raíz cuadrada de 27. En el caso de 27 se descompone en factores y nos va a dar como resultado 3 al cubo, que es equivalente también a decir 3 al cuadrado por 3. Lo colocamos en la raíz y sale este 3 al cuadrado, y solo se va a quedar el 3 con la potencia de 1. Aquí vemos nuevamente, tenemos 3 al cuadrado por 3, que es equivalente a 27. Sale este 3 al cuadrado y nos queda solamente 3. 3 por raíz cuadrada de 3, que fue este 3 que tiene potencia 1. Y aquí en este lado, raíz de 3 se mantiene. Todo esto sobre 4. Cuando tenemos esta expresión, vamos a tener dos posibles soluciones. Una con signo negativo en el numerador. Raíz cuadrada de 3 más 3 por raíz cuadrada de 3 sobre 4. Y la segunda posible solución es raíz cuadrada de 3, ahora con signo menos, menos 3 por raíz cuadrada de 3 sobre 4. Al realizar estas operaciones nos queda, en el caso de la primera posible solución, raíz cuadrada de 3 más 3 raíz cuadrada de 3 es 4 raíz cuadrada de 3 sobre 4. Se elimina el término cuarto tanto en el numerador como en el denominador. Nos queda como resultado que u sub 1 va a ser igual a raíz cuadrada de 3. Ahora en u sub 2, raíz cuadrada de 3 menos 3 raíz cuadrada de 3. Nos queda menos 2 por la raíz cuadrada de 3 sobre 4. Al descomponer esta expresión nos queda menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2 en u sub 2. Ahora en vez de u, como al principio, sustituimos que u era igual a coseno de teta, haremos lo mismo nuevamente. Vamos a sustituir en vez de u, le vamos a colocar coseno de teta. Como estaba al principio, u es igual a coseno de teta. Tenemos la solución 1. U sub 1 es igual a raíz cuadrada de 3. Y en vez de u vamos a colocar coseno de teta es igual a raíz cuadrada de 3. Despejamos coseno, lo pasamos al lado derecho y nos queda coseno inverso de raíz cuadrada de 3. Al hacer esta operación en la calculadora nos va a dar error, es decir, que la solución no existe, porque la función coseno de teta o la función coseno solo va a tomar valores entre menos 1 y 1. Y si nos fijamos, la raíz cuadrada de 3 tiene un valor mayor de 1. Y es aproximadamente 1.7321. Ahora con la segunda solución, que es u sub 2 es igual a menos raíz cuadrada de 3 entre 2. Despejamos coseno de teta y nos queda teta es igual a coseno inverso de menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Al hacer la operación en la calculadora nos va a dar que teta tiene un valor de 150 grados. Y convirtiéndolo en radianes nos queda 5 sextos de pi. Como vemos acá, al inicio de este ejercicio se nos pide encontrar las soluciones entre 0 a 2pi, porque el ángulo teta va a estar comprendido en ese intervalo. Notamos de que coseno de teta igual a menos raíz cuadrada de 3 sobre 2 tiene signo menos, lo que significa que al ubicarnos en el círculo unitario, recordemos de que el coseno de teta o el coseno de una va a estar comprendido en el eje de las x. Entonces, el eje de las x en el signo negativo va a estar en el segundo cuadrante y en el tercero, como lo vemos en este círculo unitario. Recordemos de que al lado derecho va a estar el eje x positivo y al izquierdo va a estar el eje x negativo. Como ya vimos de que teta es igual a 5 sextos de pi, es la respuesta del segundo cuadrante, es decir, teta sub 1. Ahora, para hallar la respuesta en el tercer cuadrante, teta sub 2, que está comprendido
Después de un ángulo de 180 grados, vamos a restar 2π, que es equivalente a tener 160 grados, que es todo el círculo unitario de 160 grados menos 5 sextos de pi. Al realizar la operación nos va a dar que θ sub 2 es equivalente a tener 7 sextos de pi, que es igual a 210 grados. Como lo vemos acá en el círculo unitario, este es θ sub 2, que llega desde el eje X positivo hacia el lado terminal que se encuentra en el tercer cuadrante. Entonces la respuesta de esta ecuación va a ser 5 sextos de pi y 7 sextos de pi. Lo podemos dejar representado de esta forma o como el conjunto solución de 5 sextos de pi, 7 sextos de pi, que son las respuestas de la ecuación comprendidas en el intervalo de 0 a 2π. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Resuelva el siguiente triángulo. En este caso, considere un triángulo A, B y C. El lado opuesto del ángulo A es A minúscula. El lado opuesto al ángulo B va a ser B minúscula. Y el lado opuesto a C, es decir, el ángulo C, es C minúscula. Y se nos pide utilizar la ley de senos. Y aquí se nos da el ejercicio. El ángulo B tiene 30 grados. El lado B tiene 17.9 centímetros y el lado A tiene 35.8 centímetros. Hacemos un esquema de ese triángulo con los vértices A, B y C. Podemos colocar cada uno de los vértices de cualquier manera, pero respetando que si hemos colocado un ángulo en cierta posición, vamos a respetar el lado el lado opuesto a ese ángulo. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo A, que no lo conocemos. El lado opuesto del ángulo A va a ser este que vemos acá. A es igual a 35.8 centímetros. Aquí coloqué el ángulo de B, que es 30 grados. Su lado opuesto va a ser en esta posición, que es B es igual a 17.9 centímetros. Y el ángulo C tiene su lado opuesto en esta parte de acá. La ley de seno está expresada por esta fórmula. Este lado sobre el seno de su respectivo lado, que es A sobre el seno de A, va a ser igual a B sobre el seno de B, que es igual a tener C sobre el seno de C. Vamos a comenzar encontrando el ángulo de A. Veamos la gráfica. Tenemos aquí el lado A, que no conocemos su ángulo, pero tenemos su lado. Entonces, como dice aquí la fórmula, el lado sobre su respectivo ángulo ponemos 35.8, que va a ser A, sobre el seno de A, que no lo sabemos, que va a ser esta expresión. Y lo vamos a igualar a B, porque tenemos el lado de B y su ángulo. Entonces, aquí en la fórmula ocupamos A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Despejamos lo que es el ángulo A. Como aquí está en denominador, pasa a numerador. Cuando pasa a numerador, B pasa a denominador y el seno de B pasa a numerador. Es decir, queda de esta expresión. Seno de A es igual a por seno de B sobre B, donde A ya sabemos que es 35.8. El seno de B, donde B tiene un valor de 30 grados sobre el lado B, que es 17.9. Haciendo la operación de esta multiplicación, 35.8 por seno de 30 sobre 17.9 nos da que el resultado es 1. Y como tenemos acá, seno de A es igual a 1. Despejamos seno. Aquí pasa a su inversa y nos queda seno inverso de 1 es equivalente a tener
90 grados. Aquí no lo vamos a dejar en radianes, sino que en grados. En las ecuaciones, por lo general, se dejan las respuestas en radianes. Pero en este caso, como se nos está pidiendo un ángulo, lo vamos a dejar en grados. Luego encontramos el ángulo de C. Ya tenemos el valor del ángulo B y el ángulo A. Recordemos que la suma interna de un triángulo es 180 grados. Entonces, para encontrar el ángulo C, restamos 180 grados menos el ángulo de A menos el ángulo de B. Nos queda 180 grados menos 90 menos 30. Esto va a ser equivalente a tener que el ángulo C es 60 grados. Ya encontramos el ángulo A, el ángulo C, y nos falta encontrar el lado C. Tenemos entonces, siempre aplicando la ley de los senos, C, lado C sobre seno de C es igual a B sobre seno de B. Despejamos C, que es el valor que queremos encontrar. Este seno de C pasa a multiplicar, nos queda B sobre seno de B por seno de C. Es igual a tener, ya sabemos que B vale 17.9. C sabemos que vale 60 porque lo acabamos de calcular. Y el ángulo B tiene un valor de 30 grados, entonces nos queda seno de 30. Al hacer la operación en la calculadora nos va a dar un resultado de 31 centímetros. C es igual a 31.00 centímetros. Por lo tanto, la respuesta nos queda: el ángulo A es igual a 90 grados, el ángulo C es igual a 60 grados y el lado C es igual a 31.00 centímetros. Ahora veamos este ejemplo. Resuelva el siguiente triángulo. En este caso considere un triángulo A, B y C. El lado opuesto del ángulo A es A minúscula. El lado opuesto del ángulo B es B minúscula. Y el lado opuesto a el ángulo C es C minúscula. Ahora se nos pide utilizar la ley de cosenos. Y se nos dan los valores del triángulo. El lado A es igual a 3.3 centímetros. El lado B es igual a 2.7 centímetros. Y finalmente el lado C es igual a 2.4 centímetros. Ya tenemos cada uno de los lados, pero nos faltan los ángulos. El ángulo A, ángulo B y ángulo C. Hacemos un esquema de ese triángulo. Yo coloqué acá el vértice A, el vértice B y el vértice C. Nuevamente podemos ubicar cada uno de los vértices en diferentes lugares, pero siempre respetando sus lados opuestos. El ejercicio nos dice que el lado opuesto del ángulo A va a ser A es igual a 3.3 centímetros, entonces aquí lo tenemos. Luego, el lado opuesto al ángulo B es 2.7 centímetros. Y por último, el lado opuesto del ángulo C es 2.4 centímetros. Y aquí tenemos la ley de los cosenos. Si nos fijamos acá, en el caso de la primera fórmula tenemos A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por el coseno de A. Con esta fórmula podemos encontrar el valor del ángulo A, porque ya tenemos los valores de cada uno de los lados de ese triángulo. Comenzamos acá. Vamos a despejar lo que es el coseno de A. Aquí está restando, lo pasamos al lado izquierdo a sumar. Tenemos 2 por B por C por el coseno de A va a ser igual a tener B cuadrado más C cuadrado y esta la pasamos al lado opuesto, es decir, al lado derecho, menos A cuadrado, porque aquí estaba positiva, pasa a negativa. Ahora despejamos el valor de 2 por B por C. Aquí está multiplicando, pasa a dividir. Nos queda coseno de A es igual a B cuadrado más C cuadrado menos menos A cuadrado sobre 2 por B por C.
Ahora, despejamos el coseno. Lo pasamos al lado derecho y nos queda coseno inverso de b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado sobre 2bc. Y ahora que ya despejamos la fórmula, solo sustituimos por los valores. Sabemos que b tiene un valor de 2.7 centímetros. Entonces ponemos 2.7 al cuadrado, c va a tener un valor de 2.4, como lo vemos en el esquema. Y a tiene un valor de 3.3, y como está al cuadrado, lo elevamos también al cuadrado. Luego por 2 por b por c en el denominador. Solo sustituimos en b y en c los valores de 2.7 y 2.4. Al hacer la operación en el numerador y en el denominador nos queda 2.16 en el numerador y 12.96 en el denominador. Aplicamos el coseno inverso utilizando la calculadora. Nos queda como resultado que el ángulo A tiene un valor de 80.41 grados. Ahora vamos a obtener el ángulo B. Y para ello nos auxiliamos de la segunda fórmula. B cuadrado de la ley de los senos, nos auxiliamos de la segunda fórmula de la ley de los cosenos. B cuadrado menos A cuadrado más C cuadrado menos 2 por A por C por el coseno de B. Nuevamente vamos a despejar en este caso el coseno de B para encontrar el ángulo de ese vértice. Nos queda, pasamos aquí restando a sumar en el lado izquierdo. 2 por A por C por coseno de B es igual a A cuadrado más C cuadrado, y aquí B como está sumando pasa a restar, menos B cuadrado. Teniendo esto, despejamos 2 por A por C y se convierte en un denominador. Luego despejamos coseno inverso y nos queda B es igual a coseno inverso de A cuadrado más C cuadrado menos B al cuadrado sobre 2 por A por C. Teniendo esto, sustituimos los valores de A, B y C en sus respectivas variables según esta fórmula. En A tenemos que es 3.3, luego en C 2.4 y en B 2.7, recordando que están cada uno de los términos elevados al cuadrado. Luego en el denominador tenemos 2 por A por C, que es 2 por 3.3 por 2.4. Haciendo la operación en el numerador nos va a dar 9.36 y en el denominador 15.84. Aplicando coseno inverso a esa expresión mediante la calculadora nos queda que B es igual a 53.78 grados. Como vimos ya tenemos el ángulo A que es 80.41 y el ángulo B que es 53.78 grados. Ahora tenemos que encontrar el ángulo C. Y ya sabemos que el valor del ángulo interno de un triángulo es 180 grados. Por lo tanto, restamos 180 grados menos el ángulo A menos el ángulo B. Haciendo la operación nos queda 180 grados menos 80.41 grados menos 53.78 grados. Nos da como resultado que el ángulo C es 45.81 grados. Y para finalizar el ejercicio tenemos acá la respuesta, que el ángulo A mide 80.41 grados. El ángulo B tiene un valor de 53.78 grados. Y el ángulo C es de 45.81 grados. Bueno, y así hemos finalizado lo que es esta videoconferencia de repaso, correspondiente a la tutoría número 6. Cualquier duda o consulta la pueden realizar a través de los diferentes medios que son la plataforma y el correo electrónico. Así que por el momento esto es todo. Feliz noche.